Si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete activando la campanita de notificaciones. También te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios de nuestro canal alternativo Voces de la Noche. Sin más, comenzamos. Algo habita dentro de mí. Nací en la Ciudad de México. Siempre he vivido aquí, y aunque para mucha gente esta ciudad es un monstruo, para mí no lo es, y junto con mi familia vivimos de una manera normal aquí en la alcaldía de Azcapotzalco, no muy lejos de la estación del metro Camarones. Solamente nosotros vivimos aquí, porque la familia de mi papá está en Puebla y la de mi mamá vive en el estado de Jalisco. Me llamo Rodrigo, vivo en casa de mis padres. Somos una familia de clase media, un tanto escéptica con las cosas divinas, porque sí creemos en Dios, pero no vamos a la iglesia. Yo siempre he creído que existe el diablo, pero nunca creí que se apareciera. Esto fue hasta hace un año. Tengo un hermano que se llama Raúl, es 3 años más grande que yo. Nos llevamos muy bien. En ese tiempo yo estaba por salir de la secundaria y él de la prepa. Éramos buenos muchachos. A Raúl ya le daban permiso de salir a fiestas con sus amigos y no pasaba nada. Siempre regresaba a la casa alrededor de la 1 de la mañana. Pero una noche de sábado que había salido, me desperté y miré que no estaba en su cama. Serían como las 2 y no había llegado. Aunque me extrañó un poco, no me preocupé, solo me quedé despierto para esperarlo. Así se empezó a pasar el tiempo. De vez en cuando me asomaba por la ventana para lograr verlo, pero solo se podía ver la negrura de la noche. Estaba todo en silencio, aunque de vez en cuando ladraba el perro que teníamos. Cuando eran un poco más de las 4 de la mañana, tocó la ventana del cuarto en varias ocasiones para que lo dejara entrar por ahí. Le abrí y entró sofocado, jalando aire, y lo noté preocupado. Antes de que le preguntara lo que pasaba, me dijo que cerrara la ventana y apagara el foco. Yo estaba confundido. Lo miré cómo se metió en su cama, se tapó con las colchas y empezó a rezar como yo nunca lo había escuchado. Lo miraba temblar como un niño asustado. Tartamudeando, le pregunté qué era lo que pasaba. Me pidió que no dijera nada, que me acostara y mañana me contaría. Así lo hice, pero después de un rato y antes de amanecer, un ruido extraño como de unos golpes me despertó. Al voltear a ver a mi hermano, estaba sentado en la cama golpeándose la cabeza contra la pared. Me asusté, pero aún así me levanté y le pedí que no lo hiciera. Me miró con ojos de terror y me dijo: «Algo habita en mí. Dile a las voces que se callen». Yo no escuchaba nada y le pregunté a cuáles voces. Me respondió: «Las voces del demonio que están dentro de mi cabeza». Confieso que lo primero que creí es que mi hermano estaba bajo las influencias de alguna sustancia. Tuve la intención de seguirle la corriente, pero solo le dije que no las escuchara. Empezó a decir que el diablo lo llamaba para que se fuera con él, que se iba a apoderar de su alma y su cuerpo. Lo abracé y forcejeamos un poco. Traté de calmarlo y como pude lo acosté. Al tocarlo estaba helado, temblaba y me miraba como pidiéndome ayuda. Yo nervioso no sabía qué hacer. Me asustaba escucharlo repetir entre dientes: «Me arrepiento». Después de un rato se quedó dormido. Yo, sin comprender lo que pasaba, también me acosté. Cuando amaneció me ganó el afecto y por cubrirlo no le dije nada a mis padres. Intrigado, esperé el momento para que me contara algo que justificara su comportamiento de la noche anterior, pero durante todo el día me evadió. Ya en la noche volví a insistir, pero me dijo que no me preocupara, que era algo que pronto pasaría. Le dije que estaba preocupado por él y me contestó: «Reza por mí». Pero esa noche las cosas extrañas volvieron a suceder. Serían alrededor de las 12 cuando algo me despertó. Al momento de hacerlo, escuché cómo mi hermano rezaba.
Volteé hacia su cama y estaba parado sobre ella, pegado en la pared, agarrándose la cabeza con las 2 manos. Tenía los ojos cerrados y sudaba mucho. Me quedé paralizado. Así estuve unos minutos hasta que, venciendo mi miedo, le pregunté qué le pasaba. Volteó a mirarme sorprendido. Me contestó que nada, que no me asustara y se acostó. En segundos ya estaba dormido. Yo, por el contrario, esa ocasión no pude dormir. El resto de la noche transcurrió en calma. Si acaso me desperté una vez, pero al verlo, él estaba bien. A partir de ese día, Raúl cambió. No solo su forma de ser y de tratarme, también su aspecto. Le salieron ojeras, su mirada era pesada y extraña. En el día se comportaba casi normal, pero por las noches decía que era atormentado por voces que taladraban su cabeza y perturbaban su mente. Apenas oscurecía, se volvía temeroso porque tenía luchas internas contra unos demonios que él decía que se aferraban a querer apoderarse de su voluntad. Estrujaban su mente y, a veces, laceraban su cuerpo. No era necesario debatir entre creerle o no, porque empezó a mostrar signos de violencia en brazos y piernas como si fuera castigado por oponerse a obedecer. Todo eso lo obligó a dormir en el día y a mantenerse despierto por las noches. Pero era una tortura, no solo para él, para mí también, que lo miraba hablar solo, golpearse, luego pedir ayuda y ponerse a llorar. Muy a mi pesar, me tuve que salir del cuarto y dormir en la sala, porque mi hermano se pasaba la noche peleando, según él, con un demonio que lo amenazaba todo el tiempo. Alzaba la voz y a veces manoteaba. Yo me temía que se estuviera volviendo loco. Cuando le ponía atención a lo que decía, me llenaba de espanto, ya que lo escuchaba decir «eres mío» con una voz ronca que no era suya. Luego, mi hermano Raúl, moviendo la cabeza y llorando, decía que no. Mis padres ya se habían enterado. Era inevitable y necesario. Al igual que yo, lo primero que pensaron fue que estaba consumiendo algo o que estaba perdiendo la razón. Hablamos entre nosotros para encontrar una solución. Descartamos la posibilidad de hablar con él para saber qué pasaba, porque no decía nada por más que le preguntáramos. Lo primero que hicimos fue llevarlo al médico. Fue inútil. Todo era estudios y más estudios. El médico se contradecía en muchas cosas hasta que nos mandó con un especialista para que nos dijera si era esquizofrenia. Pero el tiempo pasaba y mi hermano se consumía sin responder a los medicamentos. Esa primera opción no había sido la solución y decidimos ya no asistir. Luego de unos días me di cuenta de que había algo tenebroso que rodeaba a mi hermano, ya que sentía que mi alma se estremecía tan solo al entrar al cuarto donde él estaba. Y a veces parecía desconocernos. Me estaba preocupando que un día nos fuera a atacar. Una noche que me levanté al baño, encontré a mi mamá en la cocina llorando. Me dijo que mi hermano cada día estaba peor. Le pedí que se calmara, que yo me quedaría con él por esa noche y caminé rumbo al que antes era mi cuarto. Cuando abrí la puerta, me espanté al ver a mi hermano Raúl sentado en su cama, tapado hasta la cabeza con la sábana, moviéndose de un lado a otro. Parecía un fantasma en medio de la oscuridad. Prendí el foco, pero me daba miedo acercarme y me puse a rezarle a Dios. Tal vez eran mis nervios, pero mientras rezaba sentía una presencia en el cuarto. Volteé a ver a mi hermano que no dejaba de moverse. Muy leve, podía escuchar que se estaba riendo, o más bien burlándose. Invadido por los nervios, mi mente me traicionaba y me parecía que el que estaba sentado y tapado con la sábana no era mi hermano. Lo veía más alto y con unos pequeños picos en la cabeza figurando cuernos. Solo recé lo más que pude, no sé cuánto. Quizá por el miedo o el cansancio me quedé dormido. Cuando desperté ya había amanecido y mis padres estaban en el cuarto. Se miraban muy preocupados.
Salimos un momento y mi papá nos dijo que parecía que mi hermano Raúl estaba poseído, que ya había hablado con un sacerdote, pero no sabía lo que le estaba pasando a mi hermano. No pronunció la palabra poseído porque si no, no hubiera accedido a venir. Solo le pidió que viniera a bendecir la casa y ya estando aquí lo miraría. Parecía haber una leve esperanza. Cuando llegó el padre, nos preguntó si éramos creyentes. Dudando un poco, mi papá le respondió que sí. El sacerdote nos miró a los ojos y después empezó a bendecir toda la casa, seguido por nosotros. Cuando entró al cuarto donde estaba Raúl, le dijimos que estaba enfermo solamente. Lo miró y no encontró nada raro en él. Todo el tiempo que estuvo el padre, mi hermano se mostró tranquilo, como si nada le pasara. El sacerdote arrojó agua bendita por todo el cuarto y le pedimos que también le echara a mi hermano. Cuando lo hizo, pensamos que se iba a retorcer o gritar, pero no pasó nada. Fue un alivio para nosotros, quienes solamente nos mirábamos. Ahí supimos que podría tener muchas cosas, pero poseído por un demonio no estaba. Después de algunas oraciones, el sacerdote decidió marcharse. Lo acompañamos a la salida, le dimos las gracias y se retiró. Respiramos un tanto aliviados, ya que nos llenaba de terror el comprobar que tenía algún demonio dentro. Pero apenas salió el padre de la casa, quizá un minuto después, se escucharon unas carcajadas que salieron del cuarto de mi hermano. Yo corrí a ver porque lo conocía bien, y no era él el que se reía. Entré y en efecto no era él ni era nadie que yo pudiera ver. Estaba mi hermano solo, serio y con la mirada perdida. Pero después me miró fijamente y sin quitarme la vista de encima, me sonrió de una manera siniestra. Sin conocer de este tema, supe que sí estaba poseído y había engañado al padre. Me sentí en un callejón sin salida. No teníamos la ayuda de los médicos porque no le encontraban nada, ni de la iglesia. Sin decirle nada a mis padres, decidí buscar a una bruja. Aunque no tenía idea de cómo hacerlo o dónde encontrarla, era la última opción que teníamos. Así que empecé a preguntar a todas las personas que conocía. Mientras esto pasaba, mi hermano Raúl empeoraba. Daba gritos horribles y empezó a golpearse más fuerte. Lo amarramos en la cama para que no se hiciera más daño. Mi madre se había mudado a ese cuarto para cuidarlo y tratar de calmarlo. Le puso algunas imágenes de la Virgen de Fátima y un crucifijo. Se la pasaba rezando mientras Raúl la miraba y se burlaba de ella. Pero mi mamá se hacía la fuerte y no perdía la fe. Yo estaba desesperado cuando al fin encontré lo que buscaba. No sabía que hablar con una bruja fuera tan difícil. Después de que quisiera escucharme, cuando al fin lo hice, le conté lo que le pasaba a mi hermano. Ella nada más me miraba. Luego me dijo que solo podría ayudarlo si estaba embrujado, pero si estaba poseído necesitaba un exorcismo. Yo le aseguré que solo estaba embrujado. Al explicarle por todo lo que habíamos pasado, accedió a verlo. Me pidió la dirección y me aseguró esa misma noche iría a visitarlo. Y así fue. Al caer la noche, tocaron la puerta de nuestra casa. Cuando entró, mis padres me preguntaron qué estaba pasando. Les dije que esa señora revisaría a mi hermano para ver si estaba embrujado y estuvieron de acuerdo. La bruja caminó hasta donde le dijimos que era el cuarto de Raúl. Y al abrir la puerta se estremeció al verlo. Cerró de nuevo y nos dijo que mi hermano no estaba embrujado, que estaba poseído por uno o varios demonios. Le contamos que ya lo había visto un sacerdote y dijo que no. Nos contestó que para un caso como este se necesitaba un exorcista, no cualquier sacerdote, porque el demonio lo engañaría y se burlaría de él. Tratamos de convencerla de que Raúl estaba embrujado. Le pedimos que hiciera lo que ella pudiera para liberarlo. Primero dijo tajante que no, pero a tanta insistencia aceptó. Nos pidió unos días para prepararse.
pero nos advirtió que si estaba poseído, ella no podía hacer nada porque pelear contra un demonio no era cualquier cosa. Además, ella no tenía el poder ni la autoridad para expulsar demonios. Mientras se llegaba el día que regresaría la bruja, mi hermano se puso peor, como si aquel demonio que habitaba en él adivinaría que intentarían sacarlo del cuerpo de Raúl, y arremetía con más fuerza, castigándolo físicamente. Dejó de comer, de dormir, y nos desconoció por completo. Cuando me miraba, me amenazaba con hacerme daño, y me describía todas las maneras que le gustaría matarme. Mi papá le prohibió a mi madre entrar a verlo, porque Raúl le decía cosas aberrantes. Además, ella se la pasaba llorando y ya estaba afectada con esta terrible situación. Mi papá tampoco quería entrar al cuarto, porque lo amenazaba con comérselo el día que pudiera soltarse, y eso a mi padre lo aterraba, y ya le tenía mucho miedo también. Raúl, o lo que tenía dentro, disfrutaba hacernos sentir miedo, y nos escupía cada que estábamos a su alcance. Luego se burlaba de nosotros. Por fin se llegó el día en que la bruja llegó a tocar de nuevo la puerta. Cuando entró, nos encontró pálidos, presas del miedo. Nos pidió calma y nos recalcó 2 o 3 veces que si estaba poseído no iba a ser fácil liberarlo. Le volvimos a asegurar que no lo estaba, que lo liberara del embrujo. Nos respondió que lo intentaría, pero que estuviéramos preparados para una noche pesada y siniestra. Mis padres y yo teníamos duda de lo que tenía, pero sospechábamos que era lo peor. Queríamos estar equivocados y esperábamos que solo estuviera embrujado y liberarlo del embrujo. Nos pidió que entráramos con ella para ayudarle a colocar algunas cosas y para que fuéramos testigos de lo que ahí pasara. Mi madre no quiso hacerlo y se quedó a rezar irónicamente a Dios para que le ayudara a la bruja a liberar a mi hermano. Mi papá y yo entramos. Lo primero que hicimos fue quitar las imágenes de la Virgen y el crucifijo. Luego apagamos el foco, quedando el cuarto en una completa oscuridad, y la bruja empezó aquel ritual. Cuando Raúl nos miró, se empezó a reír. Sabía a lo que entrábamos. La bruja lo ignoraba y empezó a poner veladoras y encendió un saumerio. Cuando el demonio habló a través de mi hermano, gritó que ese cuerpo le pertenecía, que Raúl le había vendido su alma al diablo, que él era cobrador y su alma y su vida le pertenecían, que nadie lo podría liberar. La bruja se asustó, dio unos pasos atrás y volteó a vernos, pero ya estaba ahí, así que empezó a decir palabras extrañas. Cuando lo hacía, la lumbre de las veladoras crecía y se hacían remolinos. Raúl solo se retorcía. También lo golpeaba con unas hierbas amarradas con listones rojos y negros que le ocasionaban heridas, las cuales le hacían sangrar. Mi papá y yo estábamos en una esquina del cuarto, casi agazapados, temblando de terror. Yo rezaba pidiendo ayuda, y aunque ganas no me faltaban de ir y ayudarle a la bruja, el miedo me mantenía paralizado, casi a punto del llanto. Mi hermano hacía el intento por zafarse. Gritaba malas palabras con una voz ronca que no era la suya. Blasfemaba. Además, maldecía a la bruja. Ella, aunque asustada, no dejaba de golpear el cuerpo mientras rezaba. Luego le puso una medalla en la frente a Raúl y poco a poco fue perdiendo sus fuerzas. La bruja gritaba reprendiendo al demonio, quien se manifestaba cada vez menos. Y así, pasado unos 20 minutos, todo había terminado. La bruja se dejó caer en una silla que teníamos. Se miraba muy cansada y nos reclamó que la habíamos engañado. Mi hermano empezó a recobrar su color y nosotros, sorprendidos, sentimos que todo había pasado muy rápido. Le grité a mi mamá. Ella, pensando que ya había pasado lo grave, entró al cuarto casi corriendo. Cuando la miró, mi hermano le pidió agua y mi madre lloró de alegría. Después de un rato, ya recuperada la bruja, revisó a mi hermano Raúl. Le puso una medalla Ojo de Horus y dijo que ya podíamos soltarlo para que lo atendiéramos. Mi mamá lo hizo con mucho cuidado.
y aquella pesadez del cuarto se fue desapareciendo. Después de un rato y de darnos algunas recomendaciones, como poner en el cuarto algo que se llama turmalina negra para su protección y usar todos nosotros una medalla de San Benito, aquella bruja salió de nuestra casa. Aquella noche, mis papás y yo nos quedamos en el cuarto acompañando y cuidando a mi hermano mayor. Toda la noche estuvo tranquila hasta el amanecer. Cuando desperté, lo primero que miré fue que mi hermano no estaba en su cama. Les hablé a mis papás, quienes se asustaron al igual que yo al no ver a Raúl. Lo buscamos por toda la casa sin encontrarlo. Salimos afuera a buscarlo, sabiendo que no se pudo haber salido por sí mismo, ya que estaba muy débil. Además, las puertas y ventanas estaban cerradas. Salimos a preguntar a los vecinos y nada. Parecía que había desaparecido. Regresamos a la casa, buscamos otra vez, pero no había rastro de mi hermano. Lo más pronto que pude, fui por la bruja y le conté lo sucedido. Me acompañó a la casa. Intrigada, se puso a revisar todo, empezó a oler todas las cosas. El demonio se había llevado a mi hermano, no solo su alma, y tal vez por el odio que sentía al ser atacado por la bruja, se llevó su cuerpo también. Por su parte, la bruja se sentía engañada y nos dijo que ya nada se podía hacer, que era culpa de nosotros por no haber traído a un exorcista. Nos gritó que jamás la volviéramos a buscar y salió de la casa. Mi madre casi perdió la razón. Todos estábamos inconsolables sin tener el apoyo de nadie. Esto que nos pasó no se lo deseo a nadie. Es una pesadilla horrible que jamás terminará. Nunca podría asegurar qué fue lo que pasó a mi hermano, pero tampoco nunca lo podré superar. Hasta la fecha, lo seguimos buscando con la esperanza de encontrarlo y que todo vuelva a ser como antes. A veces despierto en las noches sintiendo una presencia maligna que me observa todo el tiempo. Tal vez esperando que cometa un error para llevarme al infierno. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por El Gato Negro.